¿Cuál? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a usar. Parece que yo aquí los alcanzo a escuchar. A ver, entonces. Ok. Ahora vamos a ver si podemos compartir. Denme un segundito porque. Ahí está. Eh, sí, sí, están viendo las notas en pantalla completa. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, denme un segundito. Voy a meterme desde mi celular a ver si puedo. Para pararme y ahorita vamos platicando un poquito. Sí, es probabilidad y estadística, ¿verdad? Profe, Sí, ok, ok. Ahorita déjenme meterme al celular para que sea un poco más como. nomás a ver si no se escucha eco con los dos micrófonos, No, profe. no te preocupes porque voy a silenciar el micrófono de la computadora. Y listo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces ya como estamos, ya se puede. Y esta se puede mover un poquito así. Ahora, denme un segundo. Donde dice, ahí dice Zoom. Sí, es que no alcanza a ver bien. Sí, ahí dice. A ver, a lo mejor si le hago el famoso control más. Sí, ahí se alcanza a ver mejor a los presenciales. Ok. Bueno, vamos a empezar medio ligerito el asunto. Ahorita voy a ir platicándoles por aquí y por donde se pueda. Creo que no somos muchos. ¿Quieren que cierre la puerta para que se vea mejor? O si está bien así, como quieren, ¿eh? ¿Sí se ve bien? ¿Sí la cerramos? Es aquí con los presenciales, estamos viendo para que vean mejor. La letra está medio. Había un modo de pero no sabemos cómo hacerla más. Porque eso es para enfocar, pero no sé si es. Ya es todo. Ya, no, sí es todo. Y quizá necesitaba estar un poco más lejos de y más atrás, pero bueno, o no sé si se ve mejor en la pared. Vamos a ver. Denme un segundo ahorita. Sí, es que ya le dio todo el zoom tu compañero. ¿Cómo ver? ¿No se ve bien? ¿Sí? ¿La subimos o no? ¿O cómo estaba? No, ustedes me dicen, yo igual. ¿Cómo estaba? ¿Sí? ¿Cómo estaba? Ok. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Aquí el asunto es, seguro, en la prepa ya vieron algo de estadística y seguro que ya no se acuerdan, ¿verdad? Aunque bueno, lo que vamos a ver hoy
es tan conocido, ¿verdad? Que difícilmente no lo van a recordar, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de la estadística, ¿sí? Básicamente, lo que es la estadística son ciertos datos, ¿verdad? Tenemos datos y queremos analizar esos datos para poder tomar alguna decisión, ¿sí? Para, de acuerdo a esos datos, quisiéramos tomar alguna decisión básicamente, ¿sí? Un ejemplo así muy, digamos, no tan cercano tal vez a lo que ustedes van a hacer, es lo de los políticos, ¿verdad? ¿Sí? A un político le gustaría saber si va a ganar las elecciones o no, ¿sí? Y si él sabe que va a ganar, quizás su decisión sea participar, pero si él está seguro de que no va a ganar, quizá no le convenga participar o ya verá qué decisiones toma al respecto, ¿sí? Entonces, esas decisiones pueden ser, ya veremos, ya veremos algunos detalles, ¿verdad? De cómo se asignan probabilidades, pero la clave va a ser la probabilidad, ¿verdad? De que sucedan las cosas o no, ¿sí? Pero para empezar lo que necesita son datos. Y esos datos los va a obtener pues los puede obtener de diferentes maneras, ¿sí? Una de las, pues, etcétera, ¿verdad? Esas son las maneras en las que eh, se pueden obtener datos. Entonces, si nosotros conociéramos, por ejemplo, si soy un político y necesito saber si van a votar por mí, ¿sí? Yo puedo preguntarle a toda la gente, digamos, supongamos que quiero ser gobernador de Guanajuato, ¿sí? Entonces me agarro a mis encuestadores y les digo, a ver, vayan a preguntarles a todos y cada uno de los guanajuatenses si quieren, si tienen intención de votar por mí, ¿verdad? A todos. ¿Cuántos millones son? ¿Saben qué población hay en Guanajuato? ¿Cuánto? No, profe. ¿No? ¿Otra vez qué? ¿Cuánta gente hay en Guanajuato? ¿Cuántos, en todo el estado? En el estado de Guanajuato. 6 millones. ¿3 millones? No. Profe, Seis. dice que son 6.1. Eso sí son. ¿Y a quién Seis- le usamos 1.700.000? Entre 6 y 7 millones, digamos. ¿Sí? Bueno, Sí. no. ¿Cuántos niños habrán nacido en la pandemia también, verdad? Bueno, dejemos el tema. Entonces, el asunto es que, pues sí, imagínense, encuestar a 6 millones de personas, preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo le harían? De hecho, nada más piensen, si un día por puro ocio ustedes quisieran contar de uno en uno hasta llegar a 6 millones, ¿cuánto creen que tarden? O sea, para empezar, yo no lo haría, ¿no? No sé ustedes si lo harían. O si alguien lo ha intentado, porque hay quien quizás sí lo ha intentado cuando estamos aprendiendo a contar, ¿verdad? Puede ser. A ver hasta dónde alcanzo a llegar a contar, ¿no? Hasta que me canse, o que se quedan dormidos, ¿verdad? ¿Cuánto creen que tarden en contar de uno en uno hasta 6 millones? ¿Creen que puedan hacer una estimación de cuánto tardaría? Nada más contando así. ¿Cómo le harían para calcular eso? El tiempo que tardo de contar de 1 a 6 millones. Sin Pues se parar. puede contar del 1 al 1 minuto y luego ya después sacar el tiempo que tardé en eso y ¿Cuánto multiplicarlo. crees que tarda? ¿Dónde? ¿Tres por segundo? ¿Tres números por segundo? Pero cuando vayan como en el Sí, como cuatro, 537, cuatro números por 28, segundo. cuenta a ver, del 500, Pero ya cuenta cuando en 4 números llegas, por segundo. ¿Eh? Se me ¿Cómo? hace mucho, profe. ¿Como cuánto? ¿Como cuánto contarán por segundo? Digamos que uno así en promedio, así en general.
será bueno decir un segundo por minuto, digo, por número. No, a lo mejor sí, porque hay números que son muy largos de pronunciar. Y un corto, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Se puede uno poner a divertirse con esto, así de Conté jugar. 40 en 10 segundos, profe. 40 en 10 segundos. Sí, pero el problema son los números más grandes, de los grandes. O sea, de 500,000 para arriba o de 100,000 en adelante. A ver cuántos cuentan. 127,318, 127,319, y así. ¿De esos cuántos? Ahí sí está difícil. Pero ¿no sería mejor omitirlo y quedarnos únicamente con cifras cortas? No, pues lo que estoy diciendo es de uno en uno. Bueno, si no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en cuánto tiempo vamos a tardar por cada número, va a estar difícil calcular, ¿verdad? Va a estar difícil calcular cuánto tardaríamos, ¿sí? Pero podría ser interesante analizar esta situación, que es puro ocio, ¿verdad? ¿Cuál era el punto? ¿Cuánto tardaríamos en encuestar a 6 millones de personas? ¿Y cuánto costaría? ¿Cuánto nos cobraría por hacer esa encuesta los encuestadores? Ah, pues milloncitos. Más de un millón, sí. ¿Cómo? Yo digo que yo creo que unos 1,500,000, ¿no, profe? Yo voy 2 millones. Porque hay ¿2 que millones de contratar qué? a la gente de pesos. 2 millones de pesos, bueno, y será que con eso alcanza, o sea, cuánto. Podemos hacer muchos cálculos. El hecho, ¿sí? Es que en general, les cambio el ejemplo, ya en algo más cercano a lo que hacen, ¿sí? Lo que pueden hacer. Digamos que quieren ver si cierto componente de un motor es defectuoso o no, y tienen 100,000 componentes, y le tienen que hacer pruebas a cada componente para ver si funciona o no. Y digamos que cada prueba le sale, no sé, $1,500, hacerle la prueba así por lo que usen. Le harían las pruebas a todos los componentes para ver que sí sirven. ¿Creen que se le hagan las pruebas a todos? No, no No, sería profe. viable. O sea, ¿cómo se le hace? ¿Cómo hacemos? Pues ¿Cómo hace el político para tener una idea de cuántos van a votar por él? a lo Ahí es mejor dividir las partes del motor en zonas y ya dentro de esas zonas hay componentes. No, pero no vas a analizar todo el motor. Ya sabes qué parte vas a analizar. Una parte de un motor. Ya tienes el componente, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo una No puedes, Partes aleatorias, ¿no, profe? no, vas a analizar un motor. Digo, una parte que ya sabes cuál es. Por eso, pero si se fabrica en serie, pues se agarran pequeñas fracciones de lote de producción y ya sobre eso ya se hace la calidad. Una muestra, ¿verdad? Tomamos una muestra. ¿Sí? ¿Qué tan grande tiene que ser la muestra para que el resultado que te dio sea aceptable para todos? Yo tengo una, profe. Por ejemplo, si analizamos sensores, agarramos la muestra, tendría que ser como algo muy generalizado, muy típico, digamos, uno de 100, ¿no? Para sobre eso decir, 5 de 100 falla, Ok, tener una certeza del 95. ajá. Aquí el punto es, ¿cómo sabes cuánto es suficiente? Pues es En que este cada punto, empresa, yo digo que va a ser la que va a poner la cantidad de el error, ¿no? El porcentaje de error. Ahí dependería de tu margen de error. ¿quién creen que dentro de la empresa decide ese tipo de cosas? Pues es que Los de calidad. Ajá. Logística. Los de control de calidad. El tesorero, ¿Y qué creen que son? ¿Qué carreras tendrán? ¿Creen que sean administradores? yo digo que ingeniería industrial. Ingeniería industrial. No son y tienen que decir qué pruebas se les va a hacer a esos motores aparte. Sí,
tienen que decidir qué tipo de prueba se tiene que hacer y de qué tamaño va a ser la muestra y en cuánto va a salir. Y tienen que decidir, algunos, ¿no? Les toca decidir eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tan grande tiene que ser la prueba? Pues ustedes pueden decir, a mí se me hace que con 100 ya está bien, o con 50, o con no sé cuánto. ¿Y qué pasa si falla su propuesta, verdad? Puede ser que las pruebas que hicieron no sean suficientes y salga mal la producción. Te van a decir, no, pues es que el ingeniero dijo que así le hiciéramos. ¿Y el ingeniero qué va a contestar? Bueno, pues es que yo pensé que así iba a jalar. Bueno, para resumir, lo que vamos a ver en este curso son las técnicas, ¿sí?, que nos van a respaldar en las decisiones de ese tipo, ¿sí? Vamos a ver las técnicas, vamos a ver algo que se llama prueba de hipótesis, particularmente. Vamos a ver cosas como las distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Toda esa teoría nos va a permitir tomar esas decisiones con un respaldo teórico. Al momento de tomar las decisiones, tenemos que respaldar esas decisiones, ¿verdad? Aunque a mí me parezca que eso ha de ser de tal manera, a la hora de rendir cuentas, tenemos que decir en qué está basada nuestra decisión, ¿verdad? Tienen que aprender a manejar todas esas herramientas. Entonces, para empezar, eso lo vamos a ver en el tercer parcial, por cierto. Para empezar, esto que seguramente muchos ya conocen, ¿verdad? Que se conoce como estadística descriptiva, ¿sí? La media, medidas de tendencia central, ¿sí? Más o menos, ¿dónde está la mitad? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? Más o menos, ¿dónde está la mitad de los datos? Estamos buscando por dónde queda la mitad de los datos. O algo, o un número, es decir, asignamos números. Un numerito que me dé una idea de cómo es la población. Un Pues numerito, ¿verdad? Por es ejemplo, el promedio, ¿no, profe? sí, el promedio, la media es el promedio, ¿sí? Si digo, bueno, la media de estatura de los hombres de Silao es 1,60, pues yo esperaría que si voy a Silao de todo, vea que todos los hombres son chaparritos, ¿verdad? En cierto modo. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. hay una compañera que dice que si la deja pasar, ¿Verdad? No o veo sea, aquí. a la conferencia, pues. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, a ver, ahí nos asomamos. No veo nada. Sí, entonces, eso nos da una idea y así se calcula. Obviamente que ya conocen todo el mundo conoce eso, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que se llama media muestral y la otra se llama media poblacional, ¿sí? La diferencia en la fórmula es ninguna, si lo piensan un poco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la media muestral se toma sobre una muestra y la media poblacional se toma sobre una población. La media muestral, como dice aquí, es un estimador para la media poblacional. Es decir, si yo agarro una muestra, le saco la media, yo pienso que eso me da una idea de cuál es la media de toda la población. Eso es lo que se hace, ¿sí? Con una muestra, yo me puedo dar una idea de cuál es la media de toda la población. Y con eso puedo tomar decisiones, ¿verdad? Es así de sencillo. Entonces, para ejemplificar esto, que parece tan obvio porque las fórmulas son las mismas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, supongamos que tenemos 9 alumnos en modo presencial y el resto pues está en modo virtual, ¿sí? Yo les pregunto sus calificaciones de cálculo, diferencial e integral a esos 9 alumnos que están en presencial y resulta que son esas que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la media? Es muestral en este caso, por cierto, ¿verdad? ¿Cuál sería la población? Todo el grupo, pero nada más a los que vinieron les pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto vale la media? ¿Puedes repetir el ejemplo, profe? El ejemplo,
Tengo 9, ¿no lo ve? Ah, sí, ya. Sí, 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 Sí. perdón. Es que no lo había visto. Sí, Ok, es 7.7. 7.7, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, Profe, está bien. ok, 7.7. ¿Sí? Profe, entonces la media muestral es la de los 9 alumnos y la media poblacional es la de... ¿Perdón? La media muestral. Ah, Sería, sí, sería la de los ajá, 9 sería de los 9 alumnos. Y la media poblacional sería la de todo el salón. de todo el salón. Exacto. Entonces ya saqué el promedio de la muestra, 7.7. Me arriesgaría a decir que el salón completo tiene ese promedio. Se siente que no, ¿verdad? Ah, pues las técnicas que van a ver, que vamos a ver, nos dicen que sí. Curiosamente, sí. Nos dicen que sí. Nos van a decir que sí. Y lo que vamos a decir después es, eso es esa estimación para la media de calificación es cierta con una probabilidad de tanto por ciento. ¿Sí me explico? Es más o menos la terminología que debemos ser capaces de entender al final. ¿Para qué nos sirve esto? Que no se les olvide, nos sirve para tomar decisiones. Sí, para eso sirve. Y es importantísimo a la hora de que ustedes ya entren al campo laboral, ¿verdad? Todas estas herramientas las deben de saber manejar. El software es muy importante porque aquí nada más puse unos cuantos datos para poder hacerlo rápido y a mano, ¿verdad? Van a manejar muchos datos, ¿verdad? A veces las computadoras se traban, ¿sí? El Excel no jala y se ocupan otras cosas, ¿verdad? Como R o cosas más sofisticadas. Entonces, la mediana, ¿cómo se calcula? La mediana. Bueno, ahí está la fórmula para la mediana, ¿verdad? Ya, supongo que ya saben. Primero ordenamos los datos del más chico al más grande, ¿sí? Luego, Sería 8, ¿no? sí, depende de si el número de observaciones es impar o si es par, ¿verdad? Si es impar, pues hay un número en medio, ¿verdad? Hay una observación en medio y esa es la mediana. Y si es par, en medio van a quedar dos, saco el promedio y esa es la mediana. ¿Sí queda claro? Entonces, eh, listo, así de sencillo. En los ejemplos, en el primer ejemplo que está ahí, si lo alcanzan a ver, ¿sí? Ahí está. Tengo ganancias en dólares. eh, ¿Quién sabe de qué es eso de ganancias? ¿Sí? El lunes fueron 485. El martes 2536, etcétera. Ahí están los datos. ¿Sí? El primero que salió es el lunes, el martes. Pero hay que ordenarlos del menor al mayor, ¿verdad? El primero sería, ¿cuál sería el primero? El del lunes, coincidentemente, ¿verdad? Pero el segundo, ¿cuál es? Miércoles, miércoles, Miércoles. Miércoles. Sí, el del miércoles. Luego, el jueves, jueves, martes y viernes. como es el viernes. ¿Están de acuerdo en que la mediana es 1805? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos datos son? Son 5 datos, ¿verdad? El del medio precisamente es 1805, si los acomodamos. ¿Sí? Ahora, las edades de 4 personas. Tenemos 4 personas con esas edades. ¿Están de acuerdo en que la mediana es 33? Ahora Sí, tenemos un profe. número par. ¿Cuáles son los del medio? Los 31 y del 36 medio, más 35 entre 2 es 33, ¿verdad? Así de sencillo. Y la moda simplemente es el valor que más se repite. Pero a veces hay más de uno, como en el caso de las calificaciones. Hay 4 modas en las calificaciones porque se repiten, ¿verdad? El 6, el 7, el 8 y el 9 aparecen 2 veces.
Entonces es un conjunto multimodal 4 veces. Supongo que todo esto queda perfectamente claro, ¿verdad? Nada más el detalle es cómo se usa. Otra cosa, estos numeritos, la mediana, la media y la moda, nos pueden dar una idea de cómo es la población en ese sentido, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo anda más o menos la cosa en esa población? Eso nos pueden decir esos tres numeritos. La pregunta es, ¿cuál de los tres usarían para hacer una estimación de la población? ¿Cuál preferirían? ¿La mediana, la media o la moda? ¿Sí? ¿Será? En este caso la moda no dice mucho, por cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver criterios también. Vamos a ver criterios para decidir cuál de esos estimadores es el mejor. ¿Sí? Vamos a ver criterios. ¿Por qué? Insisto, porque al final de cuentas, esto nos va a respaldar a la hora de hacer el trabajo, ¿verdad? No tienen que decir, yo lo hice. Lo único que tienen que decir, usé esta técnica y ese fue el resultado que me dio. Así no hay problema, ¿verdad? Obvio que si se equivocan en los cálculos, entonces sí tienen problemas, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí sí, ahí es donde entra el estrés, ¿verdad? No hacer las cosas. Porque eso implica mucho dinero, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión, ¿verdad? Entonces, los cálculos tienen que saber hacerlos bien. Para eso tienen que entender cómo se hacen esos cálculos. Bueno, insisto, vamos a ver algunos criterios de cuál es el mejor estimador de las medidas de tendencia central. Ahora, aquí vienen los famosísimos que tal vez no conozcan, percentiles. Estos les pueden hacer un poco de travesuras a la hora de calcularlos. Se llaman medidas de posición, ¿sí? Y se llaman percentiles. ¿Qué son los percentiles? Estos son importantísimos porque con los puros percentiles ustedes pueden hacer un análisis muy bueno de algo, de algunas cosas, aunque no sepan más técnicas, más elaboradas. Estos pueden servir mucho si por alguna razón sí tienen sí tienen los datos de toda la población, ¿verdad? Esto les puede ayudar a categorizarlos de una manera muy adecuada para entender a la población y para pues hacer quizá algún negocio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, el percentil P es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que ese valor, y que ese tal P. Y por lo menos 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales. Es decir, ese numerito, el percentil P, es uno de los datos, o está entre dos de los datos que tienen, y ahí está ubicado, ahí está la posición que les dice, por debajo de este dato está tal porcentaje, ¿no? El P%. Y por arriba de ese dato está el 100 menos P%. ¿Sí? P, por ejemplo, ¿de dónde a dónde tiene que ir? ¿De dónde a dónde está P? ¿Cuáles son los valores posibles para P? ¿Quién me dice? Según eso. Pues sería entre 0 y 100. Exacto, están entre 0 y 100, muy bien. Entonces, aquí, si nos dicen así de entrada, a ver, ¿cómo calculas eso? Dime cómo lo calculas. A ver, tienes este problema, ¿cómo lo calculas? Yo necesito que tú me distribuyas bien, así con cualquier porcentaje que yo te dé, que me digas cómo encontrar la posición. ¿Sí? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? Dime, ¿cómo le hago? Encuéntrame una formulita, un modo de hacerlo. Yo me quedo así, no, pues no sé. Bueno, alguien lo hizo. Y ahí está el modo en que se hace. Es muy similar a la mediana, ¿sí? Pero curiosamente, esto les da la media. El percentil 50 va a coincidir con la media. Y se fijan porque la mitad está por abajo y la otra mitad por arriba, ¿verdad? Eso es lo que es la media. ¿Sí? La mediana, perdón, les da la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Les da la mediana, la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba.
Ok, ¿cómo se calcula? Bueno, los ordenamos de menor a mayor. Y calculamos un índice que se llama I, ese que aparece ahí. ¿Sí? Calculamos el índice I. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, P entre 100 por N, donde N es el número de datos que tenemos de la población. Eso es N. ¿Sí? Y P es el percentil que estamos buscando. Ahora, ya que calculé el índice, tengo que ver cómo es. Hay dos opciones. Una es que no sea un número entero y la otra es que sí sea un número entero. ¿Sí? Solo son las dos opciones las que vamos a considerar, si es entero o si no es entero. Si I no es un entero, lo redondeamos, pero no lo redondeamos como nosotros estemos acostumbrados. Siempre va a quedar redondeado hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo redondeamos hacia arriba. Y entonces I va a ser la posición del percentil P. ¿Sí? Y el primer entero mayor que I va a denotar la posición del percentil P. Así es como se redondea, ¿verdad? Hacia arriba, y eso nos da la posición del percentil que estábamos buscando. La posición, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la posición? ¿Qué número de dato es, verdad? Esa es la posición. ¿Qué número de dato? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ahora bien, puede ser que I sea un número entero. ¿Qué va a ser el percentil P? Ah, pues I es un entero, me fijo en la posición I. Después me fijo en la posición I más 1. Saco el promedio y eso me va a dar un dato en medio de otros dos, ¿verdad? Como con la mediana. Ese es el percentil P en ese caso. No sé si quedó claro qué es cómo se calculan los percentiles. De todas maneras, vamos a hacer el ejemplo y después me preguntan si quedó claro, ¿de acuerdo? Digo, después me dicen si quedó claro, ¿no? Yo les pregunto a ustedes si quedó claro. Ahí está. ¿Listo? Ahí está el ejemplo de las calificaciones. Lo hice a propósito con una cantidad chiquita de datos, ¿verdad? Para que vean qué sucede. ¿Cuánto vale N en este caso? ¿Cuántos datos son? 9. 9. Muy bien, son 9. ¿Sí? Ah, entonces en este caso N vale 9. ¿Sí? Déjenme ver si puedo anotar. Nueve. Se puso el 9 donde quiso, ¿verdad? Ni apareció, ¿sí? Bueno. No, no aparece. No, no se ve. Vamos a Es uno de los números que está ahí. ¿Cuánto vale P? Estoy buscando el percentil P, no estoy buscando a P. La respuesta es 9. El percentil 82. Pero ¿cuánto vale P? P vale 82. Ah, ya vi por qué. Es que no le dije dónde. A ver, ahora sí, ¿cuánto vale I? N es el número de datos que es 9. P vale 82. Entonces sería 82 entre 100. 7.38. 7.38.
38. Ahí está, 7.38. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice la instrucción? ¿Es entero o no es entero? No es entero. Entonces, ¿qué posición tiene el percentil 82? Eh, debe ser redondeado, pero Arriba. O sea que la posición es la posición. Entonces sería 8. Exacto, la posición es 8. ¿Y cuál es el dato que está en la posición 8? profe, La media. Perdón, la mediana. No, cuál es el dato que está en la posición 8? 9. 9. 9. Ah, entonces por eso puse ahí que el percentil 82 es 9. ¿Sí queda claro? Es el dato 9, no la posición 9, es la posición 8 y le regresa el dato que está en la posición 8, que en este caso es un 9, ¿verdad? No sé si Profe, quedó claro. una Sí, pregunta. adelante. ¿Siempre se redondea hacia arriba, hacia el positivo, perdón, hacia el entero, siguiente? A ver, ahí, ¿qué dice el inciso 3A? Dice 100, no sé, debe redondearlo. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, profe. Es Ok. adelante. Perdón. Sí, no, no te preocupes, no, no es por otra cosa. Hay que tratar de leer y si no entendemos hay que preguntar, eso siempre es mejor. ¿Sí? Te ahorras mucho tiempo. Si hay una cosita que no entienden, pregunten, porque si no, pueden tardar mucho y pueden cometer errores graves por no preguntar algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? La n es el número de datos, exactamente. ¿Sí? N es el número de datos. La posición. Esta es la posición 1. O sea, los vas a ordenar de menor a mayor. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esas son las posiciones. ¿En qué posición quedó? ¿Sí? Entonces, la posición 1 es un 6, la posición 2 es otro 6, la posición 3 es un 7, la posición 4 así, y la posición 9 es 10. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ok, esa es la posición. Entonces, el índice nos va a ayudar a calcular la posición del percentil. ¿Sí? La posición del percentil. En este caso, el índice nos dio 7.38. Dice, es que el que sigue te da la posición del percentil. El que sigue, hay que redondear porque no dio un número. No dio un número entero, ¿verdad? Redondeamos, entonces es 8. La posición 8 la ocupa el número 9. Y por eso el percentil 82 es 9. Ahora sí, no sé si tengan preguntas. Aquí está la fórmula, mira. P, en este caso P vale 82. 82 entre 100 por el número de datos. ¿Cuántos datos son? 9. ¿Listo? ¿Más preguntas en virtual? No, profe. No, profe. Ok. ¿En presencial? ¿Ya quedó? A ver, vamos a ver. Luego vienen los cuartiles. ¿Sí? El cuartil 1 simplemente es el percentil 25. Q2 es el percentil 50, que coincide con la mediana, ¿verdad? O debería. ¿Cuál es el tercer cuartil? Q3 es el percentil 75. ¿Sí? A ver, calculen los tres cuartiles de estos datos. ¿Cuáles serían? ¿Quién sería Q1? A ver, calcúlenlos. Ahí rápido, échenle lápiz a ver si no salen. ¿Da 2.25? Entonces el percentil es el de la posición 3, el 7. Ajá, muy bien, el 7. Déjenme ver si puedo rayar de otra manera aquí. Veo,
underline. Ese sería el Q1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién es el Q2? Debe ser la mediana, ya la calculamos. 4.5. La posición 5, ¿qué es? ¿Cuánto? Ah, El entonces 8. el Q, pues precisamente sí es ese, ¿verdad? Ya habíamos quedado. Sí, ya lo habíamos calculado, si no mal recuerdo, no. No, ese no lo calculamos, ¿verdad? No, Ese, ese no. ¿están de acuerdo que esa es la mediana? Pero es aplicando la fórmula esta. Sí coincide, ¿verdad? Profe, No. pero debería ser el 8 de la izquierda, ¿no? Ah, caray. Ajá, Ah, porque sí, debería estar en la posición 5. sí, pero ahora no sé cómo deshacer eso. Déjenme ver. Control Z. Pero no sé si Dele control control Z Z. en esta pantalla o en la otra que tengo en la computadora. Haz más F4. A ver, déjame ver si funciona. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, gracias. ¿Y quién sería el 75? ¿Cuál, este o este? 6.75 creo. Entonces daría el primer 9, ¿verdad? Sería el primer 9. Ajá. Ahí es. Sí. Ahora si Sí. se fijan con estos datos chiquitos, ahí nos está diciendo que el 25% de los estudiantes tienen entre 6 y 7. Sí. Del 25 al 50%, o sea, el 50% tienen entre 6 y 8, y el 75 tienen entre 6 y 9, etcétera, ¿verdad? Sí. O el 25% tiene entre 6 y 7. Sí, sí me explico que les da una idea de cómo está la población. Sí, ahí les dice, ¿verdad? Entonces, pues está más o menos bien distribuido, ¿verdad? El asunto. Sí, esos son los cuartiles. Y bueno, las medidas de dispersión. ¿Sí? O sea, ¿qué tan separados están los datos? ¿Y qué tan dispersos están los datos? ¿De acuerdo? Ahí están las fórmulas, ya los conocen. ¿Sí? El primero, bueno, es el rango. Simplemente es el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Es sencillo. Ese es el rango. ¿Sí? En las calificaciones sería 10 menos 6, ¿verdad? Que sería 4. Ese es el rango, es donde se encuentra. El rango intercuartílico es el Q3 menos Q1. ¿Sí? En el ejemplo de las calificaciones, ¿cuál sería? 9 menos 7, 2, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, ahí está la fórmula para la varianza poblacional y la varianza muestral. Aquí sí hay una sutil diferencia, ¿sí? Aparte de que la varianza poblacional se toma sobre una población, ¿qué diferencia ven entre las dos fórmulas? Aparte de que una es con la población y la otra con la muestra. ¿Sí ven una diferencia en la fórmula o no? ¿Qué dicen? El N, el número de datos. La varianza muestral se divide entre el número total de datos menos 1, ¿verdad? Y la varianza poblacional se divide entre el total de datos, igual que la media o promedio, ¿están de acuerdo? Pero aquí hay una pequeña modificación para la varianza muestral. Y la pregunta de siempre es ¿por qué? ¿Por qué no es la misma fórmula si con la media sí, ¿verdad? ¿Alguna idea de por qué cambiará la fórmula? Porque hay más datos a calcular en la poblacional. En cierto modo. Bueno, sí hay más, pero ¿y eso qué? Ahí le podríamos quitar uno y no se nota, ¿no? De hecho, al revés. Es una regla matemática, ¿no? Ese n-1. Sí es una regla. Pero así, ¿por qué? ¿Por qué estar el n-1? Sí, bueno.
La respuesta, para no hacer más larga, no es tan fácil de dar, ¿sí? Vamos a ver en algún momento del curso algo que se llaman estimadores insesgados, ¿sí? Es un calculito que se hace matemático precisamente. Si le ponemos n, no dan las cuentas. Y si le ponemos n-1, resulta que esa varianza muestral va a ser un estimador insesgado. Y teóricamente los estimadores insesgados son más aceptables que los que no son insesgados. Y ese es el motivo de ese n-1. Pero también tiene que ver con lo que me contestaron ahorita aquí en virtual. Fíjense que si le quitamos 1, ¿verdad? Cuando tenemos, generalmente analizamos una cantidad muy grande de datos. No se nota. ¿Sí? No hay mucha diferencia entre dividir entre n o n-1, ¿verdad? Si son muchos datos. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso se hace, ¿sí? Pero la razón es que vamos a ver que la varianza muestral es un estimador insesgado, ¿sí? Y bueno, la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿verdad? Ya sea, está la muestral y la poblacional. El viento quiere entrar a la clase hoy. ¿De acuerdo? Sí, claro. ¿Por ahí? Sí. Está bien, lo dejamos ahí un ratito para que cheques. No sé si tengan alguna duda en virtual mientras. No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a dejar un ratito porque están tomando notas. Profe, ¿esta presentación la vamos a encontrar en la plataforma? Se las puedo mandar a Telegram, pero es que el problema es que la mayoría sí pone atención, pero algunos nada más se quieren ir a las notas y después les resulta contraproducente. O sea, incluso quizá yo lo haría, ¿no? Ignorar al maestro e irme a ver las notas, y cuando voy a ver las notas me encuentro con que no entiendo algunas cosas y eso me termina afectando en la calificación, ¿sí? Entonces, por ese detalle, no le subo las notas, pero como quieren que se las suba. O sea, ese es asunto de ustedes, ¿no? Esta vez sí, profe, para cualquier cosa. Sí, Sí, profe. Yo digo Bueno, por las fórmulas. Ajá. sí. Eso les puede Sí, por Ah, favor. por las fórmulas nada más. Bueno, está bien. Aquellos que se conozcan y sepan que si se atienen a las notas, nomás no van a poner atención, pues entonces no agarren las notas, ¿verdad? Ya es cuestión de cada quien. Se las voy a subir a Telegram, ¿sí? Es más rápido. Ahí al ratito se las pongo en Telegram. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Ok, de nada. Gracias, profesor. ¿Está bien? ¿Está? Bueno, luego viene, bueno, ahí está la desviación estándar muestral y la población, ¿sí? Entonces, y bueno, también está lo que se conoce como el coeficiente de variación, ¿verdad? Ahí les dejo la fórmula. A ver, ya para irnos. A ver, calculen el percentil 50, la mediana, la media y el rango. Y todo eso que dice ahí de estos datos. Profe, nomás denos chance de copiar la desviación de variación, ¿no? Por favor. Ahí mero. Vale. Sí, ahí está, ahí se ve todo, ahí la dejo. Hay alguien en la sala de espera. No sé desde acá, ¿por qué no me dicen? Por eso mejor suba la presentación, profe, para que no. Les estoy diciendo que... A ver. Bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? Pero... Bueno, mientras los que ya vayan más avanzados hagan esos cálculos y me dicen, ¿sí?
Profe, ¿los vamos sacando y se los vamos diciendo o quiere que le digamos todos? No había pensado en ese detalle. Gracias, Cas, gracias, qué detallazo. No, pues ya sabes, cuando gustes. Bueno, pues sí, me van diciendo uno por uno. Cuando ya tengan el percentil 50, me dicen. Uno por uno yo creo que está bien para ver cómo vamos. Son 18 datos, ¿verdad? Y 18 datos. El El percentil 50 es, no, es 26. 9, profe, es el sería Debe ser 26. 26. el 26. Pero ya los ordenaron de menor a mayor. Chin. ¿Sí? No. Si no los ordenan, no vale, ¿no? Hay un 20, 225, 227. A ver, ¿cuál es el dato más chiquito? El 18. 18. Aquí en presencial alguien ya calculó el percentil 50 y es, según dice, es 25. ¿Sí? A ver. Qué bueno que Cassandra nos pidió que uno por uno, porque si no, hubieran hecho todo con datos erróneos. Es el 33, ¿no? No sé, no sé, la verdad, no sé. ¿Cuál es el primer dato? ¿El 18? ¿El segundo es el? 20. A ver, los vamos a escribir. Sí, profe, es el 33. Firmo. A ver, entonces, a ver, me dictan y si se equivocan, yo no sé, 18, ¿qué más? 20. Ajá, 20, 25. 25. 25, ajá, 26. 26, 27. 7, 27. 27 otra vez. Sí, son 2 25, un 26 y 2 27. Ok, luego, 33. Te faltó el 28, ¿no? Ah, sí, 28. no, pero ya de ahí, 28, ajá, luego, 33. ajá, 36. 36, 37. ok, 37, 240. 42. 46. 48. 53 y 54. ¿todos de acuerdo o le regamos? Sí, Sí, está profe, está bien. Ahí están. ¿Sí? Ahora sí, calcúlenle. O sea, ya los que van avanzando, pues ya. Sí, es el 33, da 9. ¿Sabes el percentil 50 cuánto es? Es la 33. 33. 33. Ok, 33. Todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Y la mediana? Mediana era el promedio, ¿verdad? 34.5. La mediana, o sea que la mediana no coincide con el percentil 50. Es que como son pares, son 18 números. Ajá, Es exacto. el número entre los dos.
que es el 34.5. El percentil Ujú. 50. Sí, sí. ¿Cómo se calcula? Se suman los dos números que estén en medio entre 2. 50 entre 100 por 18, ¿no? 9. 9, entonces hay que tomar el 9 y el 10. Ujú. El dato 9 y el dato 10, ¿verdad? Y dividir entre 2. ¿Sí? Son 18 datos, la mediana no puede ser 33. Bueno, sí puede ser 33, pero no es. La mediana es 33 más 36 entre 2, ¿no? Es un número par de Ujú. datos. Sí, es 34.5. Ah, y sí coincide con el percentil 50, ¿verdad? ¿O no? No, el percentil 50 Más o dijimos que era menos. 33. Ya me quedaron mal, o sea, ¿cómo creen? Es 50 entre 100 por 18, ¿verdad? 50 entre 100 es un medio de 18 es 9, o sea que el índice vale 9, es un número entero. Cuando es entero tomamos al dato 9, a ese dato, y el que sigue y sacamos el promedio, así dice la fórmula, ¿sí o no? Entonces el dato sería 33 más 36 entre 2, ¿verdad? Igual Ujú. que la mediana, Da ¿sí? 34.5. 34.5 y es lo mismo que la mediana, ¿verdad? Ajá. Pues debe ser, ¿sí? Bueno, y luego, esto se ve bien inocente, ¿verdad? Esto de los percentiles, pero nos puede meter un... Profe, y cuando el Sí, percentil es un número decimal, así lo dejamos, ¿no? no, si el percentil, o sea, si el índice, Bueno, o sea, el número. el percentil sí es decimal, ese así se queda. Ajá. Sí, el índice es el que se redondea, ¿verdad? Para obtener el percentil cuando no da un entero. No confundir al índice con el percentil. El índice me ayuda a calcular el percentil. El percentil podría ser uno de los datos o puede ser que sea el promedio de dos de los datos, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces ahí está, sí coinciden. ¿Y luego cuánto es la media de todo eso? ¿Sí? Si alguien ya lo calculó, ok. Y si no, pues lo hacen de tarea. ¿Cuánto da? No, en serio, ¿sí lo alguien lo puede calcular rápido? 34. 34.72. 34.72. Bueno, entonces, a ver si podemos calcular todo. Tenemos que la mediana, que es el percentil 50, es igual a, ¿cuánto dijimos? ¿30 y qué? 34.5. 34.5. ¿Sí? Y luego, ¿sí está bien? Ok, luego el promedio, ¿cuánto es? La media, ¿cuánto es? Daba 34.72. Media es igual a 34.72. ¿Sí? ¿Sí ven que son muy parecidos o no? ¿Sí? Es medio increíble, ¿verdad? Ujú. Medio. O entonces, por eso les decía cuál es un mejor estimador para darnos una idea de cuál es la medida de tendencia central más apropiada. ¿Cuál escogerían? Así nada más de verlos. Necesitamos, ahí es donde se ve la necesidad de una técnica para decidir, porque si ustedes deciden porque, nada más porque sí, ¿qué va a pasar? Pues pueden tener problemas legales. Nos corren. No deja que te corran, hasta la cárcel puedes ir a dar. Sí, Pero antes ya me corrieron. pero, pero, pero si tú haces los cálculos con una técnica, que es lo que vamos a ver en el curso, no, dices, no, es que yo usé esta técnica, ¿sí? Y ya está, ¿verdad? Para eso sirve esto, para...
bueno, no, así lo dejan. Así es la media. ¿Cuál es el promedio del número de personas? 5.5. No hay 5.5 personas, ¿no? Pero, sí, ¿verdad? Pero el promedio es 5.5. Bueno, debe haber eso, ahí debería haber una buena razón para que te pidan eso, ¿sí? En general, eso ya lo discutes con tu equipo de trabajo, sí, eso ya se discute. Pero hay técnicas para decidir si usan la media o usan la mediana, ¿sí? Eso es. Pero ya ahí se discute cuál. Y ya lo discutes, nos vamos a ir por tal, y por tal razón, ¿verdad? ¿Sí? Son horas de trabajo, ¿verdad? Para poder decidir, y de experiencia. Sí, pero sí, eso son cuestiones que ya se van a dar. Bueno, todavía les quedan varios semestres de práctica, sí, y pasar este curso. Entonces, ya hasta olvidé que estábamos haciendo. Sí, estábamos calculando el rango. ¿Cuánto? El rango es 36. Ok. Bueno. Y luego el rango intercuartílico necesitan haber calculado los percentiles. 16. Ok. Bueno, le voy a poner RI igual a 16. Después, ¿qué sigue? El percentil 28, ¿cuánto da? 27. 27. ¿Y cuánto vale el percentil 30? Igual, 27. Curioso, ¿verdad? Es el mismo. ¿Por qué será el mismo? Bueno, la varianza y la desviación estándar, si ya la tienen, me dicen, y si no, le hacen de tarea. ¿La tienen? No, esa es un poquitito más tardada de calcular. ¿Sí? Listo. Esto cópienlo porque no va a ir incluido en el archivo que les envíe a Telegram. Estos resultados, si los quieren checar, si los quieren anotar como las respuestas, para que si a alguien no le salió, las verifiquen. Y si no les da, y si no les cuadra, o si algo no sale, me dicen en la próxima clase o me pueden decir ahorita, como gustan. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No, más bien ya le preguntamos en la siguiente a ver si nos salió algo bien o mal. Muy bien, me parece buena idea. Bueno, entonces si ya pues si ya terminaron, ok. Oiga, profe, ¿qué varianza es la que quiere que calculemos ahí? ¿La poblacional o la muestral? Adivina, ¿cuál crees? A ver, Creo la Las muestral, ¿no? Ninguna. no sé, a ver, usted, ahí es todas donde las tiene, anteriores. No, va a decir que las dos. ahí es Ninguna donde de las anteriores. aquí nos dicen en presencial que es la muestral. ¿Están de acuerdo en que es la muestral o no? Sí, profe. Porque ahí dice también Hay que leer el enunciado, ¿verdad? Hay que leer bien los documentos. una muestra. ¿Sí? Ahí dice en el enunciado, ¿verdad? ¿Sí ven? Sí, Sí. profe. Es una muestra, ¿sí? De 18 personas. Ya vamos a ver lo que es una muestra aleatoria, ¿verdad? Es lo que se ocupa, muestras aleatorias. Sí, porque, bueno. ¿Algo más? Pero es una, por cierto, es muy buena pregunta esa de que si era muestral o poblacional, ¿eh? Por cierto. Y hay que tener cuidado con esos datos, ¿sí? A veces no, como en este caso, porque es obvio, ¿sí? Pero ahí es donde tienes que, ahí en esta parte sí es como que debes entender, ¿no?
checa el contexto, dices, ¿a poco nada más hay 18 personas que trabajan desde sus hogares? ¿Pero en dónde, no? Como que no hay muchos datos, ¿verdad? Entonces tal vez esté bien que pregunte, ¿sí? Pero como te está diciendo que es una muestra, pues con eso te quedas, ¿sí? Por ejemplo, si ya estás en la práctica y dice muestra, tú puedes preguntar, no me queda claro, ¿esto se refiere a una muestra? ¿De dónde se tomó la muestra? Aclarar la situación, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Pero es bueno decir eso, ¿no? O sea, bueno, aquí hice una muestra, pero ¿de dónde se tomó la muestra, verdad? Sí, pero hay que tomar en cuenta, esos detallitos son muy importantes, ¿sí? Pero ya no son, eso ya no es matemáticas, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Más preguntas? No, profe. Ok. ¡No, profesor! ¿Cómo? Ah, que no, Dice que que no. no. Ya Ajá, que entendí. no hay duda. Lo dijo entonado. Ok. Listo, bueno, si gustan, entonces ya pueden salir de la clase virtual. Ya voy a cerrar la sesión en un ratito. Bueno, mientras cierro la presentación y todo. Nos vemos. Sale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego. Bye. ¿A quién le toca presencial la próxima semana? Porque ya los que vinieron esta semana no les toca la otra, ¿verdad? No, profe.